Hay otras noticias en este viernes y entre las modificaciones que podría incluir la ley orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria, pues hay otras como las leyes que vemos a continuación. Así es, hay importante información ahí porque se podría incluir la ley orgánica que incluye el jefe de esa institución ya no sea nombrado por el presidente de la República. La Comisión de Finanzas y de Moneda del Congreso de la República finalizó la audiencia pública con diversos sectores, en el que se discutió las reformas a la Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria. Uno de los puntos que sobresalió en los cambios a la ley fue que la designación del jefe de la SAT no sea responsabilidad del presidente, derivado del caso de defraudación aduanera en el que se encuentran involucrados ex superintendentes y el ex binomio presidencial. Tiene como propuesta que no sea el presidente el que designe al representante de la superintendencia para evitar casos como se dio en el caso de la línea. Hay propuestas de que sea el directorio el que la designe y hay otras propuestas de que sea por oposición. Otro de los temas en discusión es la conformación del directorio y la forma en que SAT tendrá acceso a la información bancaria. El directorio manifestó la posición en el sentido de decir que lo óptimo para la SAT sería contar con la información bancaria sin necesidad de autorización de juez competente. Hacen la salvedad de que no se oponen a que fuera a través de un juez siempre y cuando se haga con plazos establecidos. Hay que entender aquí que al final del día son los guatemaltecos quienes pagamos los impuestos y somos quienes tenemos derechos que se deben garantizar. Entonces yo creo que sin duda hay que darle más capacidades a la SAT, pero hay que garantizar siempre los derechos. Para el próximo 5 de junio, Flores indicó que será una encerrona con la mesa técnica para conocer un borrador del dictamen y luego de ello el dictamen final de la iniciativa. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Juan Carlos Pérez. Taiwán está estrenando mandataria. Se trata de Tsai Ing-wen, por ello la embajada de Taiwán en Guatemala izó la bandera para homenajear a la primera mujer presidenta de ese país. El embajador de China, Taiwán, John Lai, aseguró que democrática fue la elección de la nueva presidenta de ese país, tomando en cuenta que es la primera mujer en la historia que gobernará China, Taiwán. Y también aseguró que a raíz de esto también esperan fortalecer los lazos bilaterales entre Guatemala y ese país, asegurando que continuarán con algunas ayudas, por ejemplo, con infraestructura, que ahora están colaborando con la carretera que va de Sanarate a El Rancho. Eso de 38 meses para completar todo. Y cuente que más o menos a los principios de ese año, ¿no? Por eso yo creo que un poco más de 3 años se puede completar totalmente la obra. Y porque esa parte, esa ruta, es bien montañosa y difícil, ¿no? Tenemos 50 millones de donación, otros 50 millones de préstamos. También aseguró que están aportando $2 millones para proyectos de salud. Hace tal vez 2 o 3 semanas solamente que fuimos al hospital de Amatilán y que es que financiamos medicamento, insumo médico, todo. Estamos comunicando con Taipei, con algunos hospitales, para que ellos puedan, brindarnos más cooperación. Digamos, por ejemplo, Brigada Médica. El embajador Lai espera continuar colaborando con Guatemala, específicamente apoyando en temas de salud y educación. Por una Guatemala en paz, Esli Melgarejo. Vamos a hablar ahora de otro diplomático respecto a una refundación del Estado. El embajador Todd Robinson de Estados Unidos opina que se deben escuchar a todos los sectores. La importancia del rol de la sociedad civil es evidente, pero las cuestiones del Estado son para ustedes, para los guatemaltecos. Yo creo que es importante discutir estos temas. La sociedad civil, el sector privado, las comunidades indígenas, las comunidades, los jóvenes, todos tienen que participar cuando están hablando de algo tan importante como la reformación del Estado.
Grupos delictivos solicitan grandes cantidades de dinero a través de extorsiones a rutas de taxis. Las pandillas están cobrando por taxi 300 quetzales diarios y se reporta un incremento de robos de estos vehículos usados para cometer hechos violentos también. Las pandillas son los responsables en la ola de extorsiones en contra de pilotos de buses. Estos grupos delincuenciales ahora se han apoderado de las rutas de taxis. Un claro ejemplo de la ola de violencia es la captura de este hombre, que según investigaciones es integrante del barrio 18. En el interior del taxi que conducía mantenía escondido un fusil, asimismo municiones, arma que se cree iba a ser entregada a otros pandilleros para asesinar a pilotos de taxis que se niegan a pagar la extorsión. El detenido fue identificado como Arnoldo Méndez, de 42 años. Según información de las fuerzas policíacas, los pandilleros en los últimos meses han asesinado a varios taxistas. Estos audios hablan por sí solos de la tristeza con la que viven los taxistas de varias líneas. Aquí se escucha cómo se comunican vía radio cuando se enteran que uno de sus compañeros del volante ha sido asesinado. La unidad 12608 Guatemala, Unquilla, Picanto Blanco. Le pegó unos balazos a unos compañeros jóvenes aquí en Imajuyú, enfrente del mercado. Discúlpame, vos, se murió mi compadre. Ahorita no te puedo prestar H10, discúlpame, mañana te doy la factura si querés, pero se fue mi compadre, vos. Se fue mi compadre. Las investigaciones de la PNC relatan que los pandilleros están robando los taxis para luego asaltar también a las personas que solicitan una carrera. Por una Guatemala en paz en cámara, Jorge Hernández reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. Y la audiencia de primera declaración en contra de 9 sindicados de otro caso de corrupción dentro de la Policía Nacional Civil fue suspendida luego de acciones de los defensores. Según el Ministerio Público, los sindica de simular el pago de estudios para remodelar comisarías a nivel nacional. Se involucra en esta estafa al subdirector de logística, Héctor Rodríguez Heredia, quien mantiene un proceso abierto por corrupción en compras y repuestos de patrullas. Para el ente investigador, la suma defraudada asciende a 1.800.000 quetzales. Y buscan que sean ligados a proceso penal, sindicados de los delitos de fraude, peculado por sustracción, testaferrato y conspiración. Mientras, el juez contralor Walter Villatoro decidió suspender la diligencia. Será el próximo lunes cuando se conozcan las imputaciones del Ministerio Público. En el tema de la supuesta limpieza en el lago de Amatitlán, ya fue solicitada una audiencia de reposición con el fin de verificar las actas de la acusación, ya que anteriormente el caso se ventiló en un juzgado de Villanueva, que no presentó el expediente completo al juzgado de mayor riesgo C, donde ahora se lleva el caso. Lo que ocurre es que la Judicatura de Villanueva no entregó las actas de los allanamientos, pero tenemos copia, entonces se va a hacer un incidente de reposición de autos, se denomina, para que certifiquen esas actas, ¿verdad? Pero son las actas de los allanamientos, ninguna prueba se ha perdido. Vamos a noticias del mundo. Restos del avión de Egyptair siniestrado, pertenencias de los pasajeros y algunos cuerpos fueron hallados a 290 kilómetros al norte de Alejandría. Así lo informó el Ministerio de Defensa griego. Una semana cargada de noticias, pero estos son los acontecimientos más importantes de hoy. El ejército griego confirmó el hallazgo de los restos del aparato y las labores continuarán todo el fin de semana para recuperar todo lo que se encuentre. Se intenta localizar en aguas del Mediterráneo la caja negra del avión que se estrelló ayer mientras cubría la ruta de París al Cairo con 66 personas a bordo por causas aún desconocidas. 3 investigadores franceses de la Oficina de Análisis de la Aviación Civil y un experto técnico de la compañía Airbus llegaron al Cairo para participar en la investigación de lo sucedido. En tanto, familiares de los pasajeros esperan noticias. La presidencia egipcia expresó hoy la mayor tristeza y profundo dolor por las víctimas y presentó sus condolencias a los familiares. Las causas del siniestro se desconocen y todas las hipótesis se mantienen abiertas, aunque algunos responsables han apuntado con más fuerza a la posibilidad de un atentado terrorista, pese a que ningún grupo ha reivindicado hasta ahora el derribo del avión. El gobierno de México anunció que concedió la extradición del líder narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán a Estados Unidos para ser procesado por diversos delitos. La Cancillería mexicana informó en un comunicado que el gobierno estadounidense dio garantías de que el capo no enfrentará la pena de muerte, una condición de México para extraditar a uno de sus ciudadanos. El propio Guzmán fue notificado de la decisión de México en el penal donde permanece recluido, señaló la Cancillería.
cientos de personas recolectaron todo tipo de medicamentos en Bogotá para enviar a Venezuela, que sufre una severa escasez de productos básicos. Es muy importante porque estamos en un evento de donación de medicamentos que no existen en Venezuela gracias al régimen de Maduro. El régimen de Maduro no hay medicamentos, no quiere tampoco importarlos. Muchos de ellos venezolanos hicieron sus donaciones a un país que atraviesa la severa escasez de productos, lo que ha provocado un déficit de medicinas. Realmente, como somos pueblos hermanos, la gente siente mucho el dolor del pueblo en Venezuela y se ha solidarizado muchísimo con ellos. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, vetó una ley antidespidos aprobada por la oposición en el Congreso en un momento de alta inflación y despidos en los sectores públicos y privados. En uso de esta facultad constitucional que tengo, voy a vetar la ley que para mí es antiempleo. Es una ley contra los argentinos, una ley que demuestra que no confiamos en nuestro futuro. A 2 meses del comienzo de los Juegos Olímpicos, Río de Janeiro inauguró una nueva ala en el Aeropuerto Internacional Galeão, que prácticamente duplica su capacidad. Hace una diferencia enorme para una ciudad como Río de Janeiro, porque los Juegos Olímpicos son un evento que duran 17 o 18 días, con un impacto intenso por 1 mes o 2 como máximo. Finalizamos con las noticias del mundo. Soy Alejandra Martínez. Que pase buena noche.